El nombre de Manolo Millares está unido sentimental y artísticamente al de Elvireta Escobio. El matrimonio formó parte imprescindible y fundamental en la expansión de la carrera de algunos de nuestros artistas más ilustres y de hitos de la historia del arte, como la creación del grupo El Paso. Lo cuenta la propia Elvireta Escobio, protagonista y testigo de esta parte de nuestra historia, narrando todo en primera persona en un libro que hoy nos presenta su autor, Antonio Puente. Desde los turbios meandros de la memoria, creo recordar que hubo un tiempo en que te amé. Un día cerraré los ojos para que no existas y no los volveré a abrir para que nunca hayas sido. El poeta inventa al amante y mucho más tarde lamenta el error. Al macho alfa le perturba que sea una mujer quien va a hacerle la colonoscopia. Si eres incapaz de asumir el error, la vas a fastidiar 2 veces. Majestad. Nunca leeré un poema tan hermoso como aquel árbol. La historia siempre la escriben los vencedores, pero la otra versión es igualmente lamentable. La excesiva seguridad suele rozar la insolencia. Siempre existe un ángulo desde el cual los hechos son diferentes. Antonio Puente, eres autor de este libro, Elvireta Escobio, Bajo la piel de la arpillera. Bienvenido a Canarias Escultura. Buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar de este libro, que son conversaciones sobre Manolo Millares con su mujer, su viuda, y también poeta Elvireta Escobio, a la que entrevistaste hace 30 años con motivo del 20 aniversario de la muerte de Manolo Millares. ¿Qué Elvireta te has encontrado en 2022, en el año en el que haces esa entrevista, con respecto a la de 1992? Así fue, es decir, en el 22 justamente ella cumplía 90 años y se cumplían 50 años de la muerte de Manolo Millares, que es alucinante porque Manolo Millares muere con 46 años, con lo cual ha pasado más tiempo del tiempo de vida de Manolo Millares, y le había hecho una entrevista efectivamente cuando se cumplió el 20 aniversario en el 92, y por supuesto ella era algo más joven, más aguerrida, pero ella tiene mucho carácter. Es una mujer, y lo dicen muchos de los interlocutores que saco en el libro, y ella misma lo confiesa varias veces, que tiene el prurito de haber dicho en la vida exactamente lo que piensa, caiga quien caiga y demás, ¿no? Yo alguna vez de broma le decía, voy a titular el libro "Si yo tuviera una Escobio, cuántas cosas barrería", ¿no? Una mujer, lo que encuentro, claro, la diferencia de edad. Entonces en esta ocasión hablamos de la muerte. Ella es agnóstica, se declara completamente agnóstica. Hablamos de, en fin, la soledad que da la ancianidad, todo este tipo de cuestiones. Es decir, hay una... Sí, no todo eso. Y exactamente yo iba a hacerle una entrevista por su 90 cumpleaños y por el 50. Y entonces surge lo que a veces ocurre con los periodistas, que es... esto daría para un libro, ¿no? Porque Elvireta Escobio a veces se la ve como la consorte de Manolo Millares, ¿no? Cuando ella es una mujer completamente autónoma. Recientemente Ángeles Alemán publicaba un libro sobre Maud Westerdahl, la mujer de Eduardo Westerdahl, y creo que este tipo que también aparece como comparsa, como consorte. Claro, tener a Eduardo Westerdahl no es estar casada con un crítico, es Eduardo Westerdahl, y estar con Manolo Millares no es con un pintor, es con Manolo Millares, y esa genialidad muchas veces eclipsa. Cuando yo creo que desde la perspectiva de género son importantísimas estas mujeres que dieron la batalla en el Erial de los años 50, en pleno franquismo. Ahí, como se sabe, es decir, feminismo, vamos, no solo no había feminismo, sino estaba la sección femenina, es decir, la mujer cuarteada, la mujer en el compartimento, en su sección. Es decir, y estas mujeres, desde un coraje aguerrido, autónomo, son creadores. Son muchas las mujeres creadoras e intelectuales que propiciaron cambios en la forma de entender el arte y la sociedad, pero que no siempre han sido reconocidas como tal. Maud Westerdahl fue una amiga estupenda, una de las mujeres geniales que he conocido en mi vida, y Eduardo Westerdahl, claro, son los que plantearon la semilla ahí del arte moderno, ¿no?
Eduardo Westerdal, Domingo Pérez Menic, y después la otra generación pues heredaron eso y lo fueron traspasando. Bajo esas influencias creativas surge el primer activismo en torno al Museo Canario. A comienzos de la década de los 50 nace el grupo LADAC, los Arqueros del Arte Contemporáneo, cuyo objetivo primordial era modificar la estética imperante y abrir Canarias a la vanguardia. Manolo fue el cabecilla ahí y estaba siempre intentando hacer grupos, ¿no? Y en ese momento pues habían unos cuantos amigos, estupendos artistas, y surgió y se organizó ese grupo de los Arqueros del Arte Contemporáneo, ¿no? Bueno, como éramos amigos, nos reuníamos siempre en mi casa. Cuando nos casamos nosotros vivíamos en la playa de las Canteras. El horizonte que se veía desde la playa de las Canteras, que era, para mucha gente era una barrera que no se podía pasar, ¿no? Y para Manolo y para mí y para este grupo era un reto que había que vencer. Alejandro Reino también quería salir, Martín Chirino también quería salir, Manolo Padorno y Manolo el mío, Manuel Padorno y Manolo el mío. Y quemamos las naves, los 5, y nos vinimos a Madrid. Manolo ya estaba muy conectado porque tenía muchos amigos en Barcelona y en Madrid, ¿no? Y cuando llegamos, le ayudaron y formamos el grupo El Paso. De repente me di cuenta que no estaba pintando. O sea, aquello se acabó. Yo, el último cuadro que firmé fue en el año 56. Y pasé a escribir, pero no es que yo dijera, ahora voy a escribir. No, las cosas se vienen. Entonces yo acabé pues escribiendo porque me expresaba mejor, pero sin ninguna intención de publicar ni nada. Tengo escrito 2 libros de poemas que me gustan, pero nada más. No soy nada exigente conmigo misma, soy una desgracia en eso. Elvireta, en esta sinceridad que te aportó en esta entrevista, habla también de su vida privada, cómo fueron esos primeros años de noviazgo entre ella y Millares y del mundo cultural en el que se movían en aquel momento en Gran Canaria, que era muy pequeñito y en el que ellos formaban una parte principal. ¿Cómo era ese entorno en aquel momento? Bueno, Elvireta Escobio tuvo una infancia y primera adolescencia muy movida, a diferencia de Manolo Millares, que es mucho más sedentario. Elvireta Escobio nace en La Puntilla, en Las Palmas, enseguida se va, a los pocos añitos se la llevan a Vigo, donde su abuelo tenía la fábrica de conservas, que luego habrá también en Canarias, de los Escobios, y luego está en un internado en Madrid, y cuando viene recién llegada, con 14 años, se hace novia de Manolo Millares. Pero claro, en ese momento Manolo Millares es un joven de 21 años, y ella misma dice que tuvieron que tardaron 7 años en casarse, porque tenía 14 y 7, que en aquella época era un montonazo de años de noviazgo, y tenían que mantener medio en secreto su noviazgo, mientras que Manolo, digamos, trabajaba compulsivamente ya desde la adolescencia en hacer acuarelas, es decir, de eso vivía, haciendo acuarelas a destajo. Y Manolo, es decir, no pudo salir de las islas, no de las islas, de la isla, bueno, de Lanzarote. En Lanzarote vivió 2 años, pero por una cuestión asiaga. Su padre, Juan Millares, poeta y catedrático de instituto, fue purgado del trabajo y estuvo exiliado, confinado con toda la familia en Lanzarote. De manera que Manolo Millares conocía muy poco, es decir, la Canarias, Lanzarote y tal, pero no sale de las islas hasta los 27 años, lo cual para él, y de eso se habla un tanto en el libro, para él era, digamos, terrible el hecho de que ya tenía exposiciones individuales. Claro, te iba a preguntar sobre esto. Él llegó a exponer en Madrid y en Barcelona sin pisar Madrid y Barcelona. Exactamente, es decir, su obra llega primero que él. Luego hay también problemas con las aduanas, la obra que no llega. Entonces, él no sale hasta los 27 años, cuando lo invitan al Congreso de Arte Abstracto de Santander, el mismo año de su boda, en el 53, y luego en el 55 es cuando ya marcha definitivamente a Madrid. Pero es eso, es decir, es curioso, es un caso en el que la obra llega antes que el artista. Y Elvireta habla sobre un dato que me parece curioso, que es que en Barcelona siempre se habla de Madrid, ya veremos por qué más adelante, pero Barcelona fue un poco la puerta de entrada de la obra de Millares.
Sí, Barcelona yo creo que es un mundo inédito para ver cómo entra Manolo Millares con un montón de pintores, del Dao Alcet, de Tapie, entra una serie de artistas, tienen muchísima amistad con poetas, el propio Joan Miró, incluso luego le va a hacer de mecenas, porque Joan Miró es el que consigue, digamos, las conexiones con el exterior, hablando de esta artista que no es que sea excelente, es que es un genio y ya con 40 años, 40 y pocos, tiene galerista fijo en Estados Unidos y en París. Es decir, todo esto se lo consigue, se lo propicia mucho más Barcelona, que como bien dice Elvireta, en aquella época, en los años 50, en el erial del franquismo, tenía un respiradero cosmopolita superior a lo que era Madrid. El despliegue, digamos, personal de Millares pasa por diversas fases, ¿no? La primera tiene que ver con el entorno canario, tiene que ver con la Escuela Luján Pérez, tiene que ver con el espacio, digamos, de Gaceta de Arte, con Eduardo Westerdahl. En fin, un modelo de una mirada canaria hacia el mundo, un poco cosmopolita, al mismo tiempo que un compromiso radical con lo que es la memoria de la cultura canaria en torno al pasado, ¿no? Está mirando hacia lo que es la cultura aborigen, la cultura, digamos, las momias o los trabajos en barro. Y luego, ya cuando marchan a Madrid, digamos, la mirada canaria se metamorfosea también en otra perspectiva, ¿no? En medio de un lenguaje ya absolutamente contemporáneo, digamos, el informalismo, el trabajo con los materiales, el conocimiento de la pintura de Dalí, Maxer, Rothko, de Polo. Tiene que ver con raíces, digamos, históricas, pero también con estéticas, filosóficas, con el deseo de construir un mundo distinto. Ese mundo que está tratando de mirar surge del espacio infernal de la posguerra y por tanto está bajo el ámbito de la tragedia, ¿no? Coincide con él en una exposición y a partir de ese momento lo proyecta hacia la Bienal de Sao Paulo y lo coloca en un espacio internacional. Tiene la suerte de entrar en ese territorio que no todo el mundo lo tiene. La honestidad radical de Millares, ¿no? El querer decir siempre algo más. En esa honestidad de querer expresarlo todo, él está dispuesto a sacrificarse, ¿no? Y eso creo que se ve en su obra, ¿no? Pero en cualquier caso, al final ves una obra de Millares y siempre te toca, ¿no? Te afecta, ¿no? Te transforma. Porque estamos hablando de una persona que evidentemente su biografía lo deja patente, tenía unas grandes ansias de crear y también de expandir y desarrollar su carrera más allá de las fronteras de las islas. Y ahí es donde se gesta un momento histórico para Canarias y para el arte de nuestro país. En septiembre de 1955 y la casa y el matrimonio Millares-Escobio también tiene una gran importancia en ese momento. Cuéntanos. Sí, es que, vamos a ver, ellos recién casados en el 53, con la ayuda del padre de Elvireta, yo lo reconoce, pues tienen una casa en la calle Galileo, en Las Canteras. Y su casa se convierte, digamos, como el cuartel general de la cultura. En aquel secano es como el hervidero, la efervescencia. Y ahí es donde van pasando todos los que luego marchan a Madrid. Y ahí es donde se reúnen y se hacen muy amigos todos los que marchan en la expedición. Entre ellos Martín Chirino, Manolo Padorno, Alejandro Reino, que es el más jovencito de todos. Además, la historia de Alejandro Reino es muy curiosa porque se hace amigo de Manolo porque Alejandro Reino, en un programa radiofónico, ponía jazz americano que no llegaba a la península. Es decir, él conseguía, no se sabe cómo, y ahí se hace muy amigo de Manolo Millares. Y se va gestando. Entonces, por ejemplo, a mí me parece como esa foto un hito en la cultura canaria. Yo diría, y en algún momento del libro lo entresaco, en el prólogo y demás, que los momentos cruciales, así, imágenes cruciales en la cultura canaria, esos verdaderos íconos que nos representan. La más tierna foto, y la primera de todas, es en 1910, hay una foto que circula mucho en los medios, en donde se ve a Alonso Quesada, Saulo Torón y Tomás Morales, en una habitación de un hotel de Agaete, pero es que parece un camarote por el que ellos quisieran salir, porque Alonso Quesada
antes de escribir el poema Truncado de Madrid y demás, Alonso Quesada habla de ansia de otros lares, ansia de otros cielos. Imagínense, a principios de siglo y luego hasta los propios mediados de siglo en que salen los de la expedición de la Alcántara, el erial que era el ambiente cultural canario. Bueno, pues de 1910 pasamos a 1924 y hay una foto de Unamuno en un camello recién llegado a Fuerteventura cuando es deportado, que se ve ahí con la cara tristona, aunque luego él bendice Fuerteventura, dice es un oasis en el desierto de la civilización, pero en ese momento, claro, viene deportado, viene esforzado, y ese es otro momento culminante, otro icono. Y en 1935 viene André Breton con el surrealismo a bendecir las islas como las zonas ultrasensibles de la Tierra, por fin ha encontrado. Y la siguiente imagen es 1955, donde aquel sueño de los modernistas canarios y donde, digamos, por fin se consuma, y por fin también se consuma, digamos, la antideportación de Unamuno y que sean los extranjeros como Bretón quienes bendicen. Y se marchan, se van en una expedición que fue muy, muy dura. Se van en el año 55, Elvireta es la única mujer que marcha en esa expedición, y los otros 4 pues van a la aventura. Cuando en 1955 el por aquel entonces impresionante transatlántico Alcántara salía de Gran Canaria rumbo a la península ibérica, era imposible saber que para 5 personas de las que iban a bordo empezaba un viaje que iba mucho más lejos de lo previsto. Habían vendido hasta sus muebles para poder pagarse el viaje, primero hasta Vigo y luego en tren hasta Madrid. De Manolo Millares y de Elvireta Escobio hemos visto y veremos más durante este programa, pero merece la pena pararse a analizar la trayectoria de sus compañeros de viaje, Alejandro Reino, Manuel Padorno y Martín Chirino. Chirino, que entonces contaba con 30 años, era el que mejores planes tenía. Ya conocía Madrid y contaba con una plaza de profesor para iniciar allí su vida. Descubriría poco después la inspiración que marcaría para siempre su trayectoria en la figura de La Espiral. Fue Premio Nacional de las Artes Plásticas. Su obra se expuso y se expone por Europa y América. Tiene su propia fundación en Las Palmas de Gran Canaria y falleció considerado una de las figuras fundamentales de la escultura del siglo XX en España en 2019. Manuel Padorno fue el que menos tiempo estuvo alejado de Canarias. Solo 6 meses después del viaje regresaba a Las Palmas de Gran Canaria por la enfermedad de un familiar. Una larga y exitosa carrera como poeta y pintor le esperaba en el futuro. Su mente, abierta y atenta a todo tipo de movimientos artísticos, le llevó a participar incluso de proyectos que bordeaban la línea entre la vanguardia y la comedia, como Nocturna Free, una agrupación musical en la que el requisito era que nadie tocara un instrumento que supiera tocar. Falleció en 2002 a los 68 años. Alejandro Reino se vinculó pronto al círculo de César Manrique en Madrid. Formó parte de los grupos de vanguardia SAG y El Paso. Inquieto artística y vitalmente, Reino vivió en Londres, París, Estoril y Marrakech, hasta regresar en sus últimos años a Canarias. Su obra está repartida en colecciones privadas de todo el mundo, incluidas la de la Casa Real Española o la de Yves Saint Laurent. Falleció en 2018 con 83 años. 5 artistas, 5 viajes de distinto recorrido y duración que tuvieron su primera etapa a bordo de la Alcántara. Porque Manolo y Elvireta se quedan en Madrid, hacen su vida allí y hablan de las 2 hijas que tuvieron. ¿Cómo fue la vida del matrimonio ahí en Madrid? Sí, vamos a ver, la llegada fue dura para todos. Ellos al principio, claro, tienen una vida muy en precariedad, muy... Es decir, Manolo tiene que subsistir, igual que estuvo en Canarias haciendo acuarelas, ahora tiene que subsistir decorando locales madrileños, y además hay algunas cuestiones chispeantes, porque lo cuenta con ahora con mucha gracia, pero entonces fue muy duro cuando en un pueblo de Cuenca, Algayarín, de Córdoba, sí. Digo Cuenca porque después se relacionaron mucho con Cuenca, de Córdoba, en un pueblo de Córdoba, Algayarín, de cuando, digamos, había una especie de plan de colonización de la España vaciada entonces por parte del franquismo, pues ahí le buscan la decoración de una iglesia, que vaya él a decorar la iglesia, y entonces cuenta Elvireta que recorriendo los pueblos, o sea, todos los pueblos tenían iglesias, pero ninguna casa tenía baño, tenía retrete, eran como baños colectivos.
Y entonces se pone a trabajar. Habían pactado que la primera parte de la decoración se la pagaban al principio y la segunda después. Y mientras están pintando, ella lo ayuda, él está decorando la iglesia, todas las paredes, el altar de la iglesia, pues le llega una orden del obispo de Córdoba, Fray Albino, no recuerdo el nombre exacto, pero lo conocían por Fray Albino. Resulta que este hombre acababa de ser obispo de Tenerife y recuerda que la familia Millares, una familia agnóstica, de izquierda, casi al unísono, y está estigmatizada, y entonces dice que paren la obra, que él no puede hacerla, que está prohibido, que lo haga un ateo, que un ateo decore una iglesia. Y entonces ahí rompen, ese fue uno de los primeros trabajos de Manolo Millares en la península. Y entonces tienen que parar la obra. Entonces un amigo pintor de ellos, Antonio Povedano, se encarga de hacer lo que luego se formó, la de Dios, porque, nunca mejor dicho, porque resulta que Antonio Povedano, claro, pinta encima del mural de Millares, y entonces después lo han acusado, cuando ya muere Manolo Millares y demás, lo han acusado de que este hombre estropeó una obra de Manolo Millares. Pero el Vireta sale ahí en su defensa, Por supuesto, el Vireta escribe una carta al director que el Vireta ha sido muy combativa en ese sentido y tal, al director del diario de Córdoba, donde salió defendiendo la imagen de Antonio Povedano, ¿no? Entonces, digamos que esos inicios son muy duros. Hacen en el libro una amplia parada en la fundación del grupo El Paso. ¿Qué significó este momento para la historia del arte? Bueno, fue un momento crucial, absolutamente, además, algo como insólito, porque un grupo de artistas en los años 50, vanguardistas, hacen, digamos, abstracción, hacen informalismo, cuando, digamos, estábamos en una época de realismo plano, de decir, era un arte que se convierte como en incomprensible y es como un oasis, es una vuelta, una recuperación de la preguerra civil, de la República, como un arte de libertad absoluta. Es decir, cada uno creando a su manera, y en la fundación, junto con Antonio Saura, es clave la participación de Manolo Millares. Luego, un poco más tarde, se incorpora Martín Chirino, que son los dos canarios ahí presentes. No dura mucho, dura un par de años en el tiempo, pero eso hace que España sea escuchada en el extranjero, van al MoMA de Nueva York, es decir, hace como esa expansión, ¿no? También significa, dentro de los avances que va haciendo Manolo Millares, el hecho de que Manolo Millares tenga esa fama internacional, esa fama universal. Es decir, él consigue galeristas en Estados Unidos, Nueva York, galeristas en París, galeristas que vienen por su casa y a buscar su obra y, digamos, es decir, estamos en un joven, en aquella época a lo mejor no era tan joven, pero de 40 y algo de años, que tiene esa expansión. Es decir, es increíble cómo en 15 años pudo hacer Manolo Millares todo lo que realizó. Y el Vireta de Escobio cuenta que todavía, hasta no hace mucho, hay gente que le dice, ay, si con esos garabatos logró triunfar, si hubiera seguido con las acuarelas y el arte realista, qué lejos hubiera llegado, ¿no? Hasta ese punto, digamos, estaba la estigmatización. Fue realmente que luego sirvió para que cada uno de sus componentes, desde Chireno, Saura, Feito, Canogar, cada uno de sus componentes, luego hicieran su propio mundo. Nuestro propósito es el de presentar una obra auténtica y libre, abierta hacia la experimentación e investigación sin fronteras y no sujeta a cánones exclusivistas o limitativos. Propugnamos un arte recio y profundo, grave y significativo. Este es un fragmento del manifiesto fundacional del Grupo El Paso, redactado por sus miembros en 1957. Estos eran Manolo Millares, Antonio Saura, Luis Feito, Rafael Canogar, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Juana Francés y Pablo Serrano. Sin embargo, Suárez, Francés, Rivera y Serrano se separaron del grupo en ese mismo año y en el 58 se unieron Martín Chirino y Manuel Viola. Además de estos artistas, también estuvieron vinculados al grupo críticos de arte.
Tal y como reflejaba el propio nombre, la intención era dar un paso hacia una plástica revolucionaria que enfatizara en la expresión dramática del propio artista, tal y como ya lo habíamos visto en los expresionistas abstractos en Norteamérica, pero con una actitud crítica ante la realidad española y con un fiel compromiso por la historia. Este es un arte de vanguardia y ruptura. El informalismo y la abstracción fueron términos que entraron a formar parte de forma decisiva en la historia del arte en España. La consagración y la fama internacional llegó tras la Bienal de Venecia. A partir de entonces sus obras se exhibirían en museos parisinos, en el MoMA y en el Guggenheim en Nueva York. Si bien esto era posible por el apoyo institucional, pues el régimen franquista quería mostrar una imagen de España más moderna y abierta, lo cierto era que las propuestas eran claras manifestaciones contra la represión y la falta de libertades. El grupo se disolvía en 1960, pero los miembros de El Paso supusieron un hito en la historia de nuestro país, un giro en la evolución artística, estética y cultural que los elevó casi desde ese momento a los referentes y maestros que continúan siendo hoy en día. El Violeta Escobio tampoco tiene pelos en la lengua para hablar de algunos temas polémicos. Por ejemplo, le dedica unas duras palabras a Antonio Saura con el tema de la fundación del grupo El Paso, y además habla de un tema que aquí en Canarias a veces nos cuesta entender, que es por qué no tenemos una fundación Manolo Millares aquí en su isla natal. Manolo Millares muere muy joven, muere en el 72, en plena subida. Entonces, claro, en años posteriores, los componentes del Grupo El Paso hablan del Grupo El Paso. Todos pueden hablar del Grupo El Paso, menos Manolo Millares, que es el primero en desaparecer. Incluso el propio Chirino puede hablar del Grupo El Paso. Démonos cuenta que Martín Chirino vivió 94 años frente a 46, 2 vidas de las de Manolo Millares. Y tanto, es decir, lo de Antonio Saura es que está de vecino de ellos y demás. Entonces, Antonio Saura se hace como, digamos, el gran deudor, o sea, el gran heredero del Grupo El Paso. Yo lo creé, lo que pasa es que lo creó con Manolo Millares, el que ya, digamos, iba en todas las comparecencias mediáticas diciendo el Grupo El Paso soy yo, ¿no? Entonces esto fue lo que enfadó muchísimo a El Violeta Escobio, y vamos a reivindicar la figura de Manolo Millares, que él tuvo ese protagonismo, pero no está para defenderse. De hecho, la fotografía icónica del grupo El Paso es Manolo Millares, ¿no? Delante de un cartel. Exacto, sí, con un cartel como prohibido el paso. Exacto. Y demás, sí. Y con respecto a la fundación Y respecto Millares, a la fundación ha habido varias cuestiones, pero la principal, termina diciendo El Violeta Escobio, es que ella realmente, es decir, está todo el tiempo cediendo obra, enviando obra. A ellos les quedó el trauma de la cantidad de obra que se fue quedando en las aduanas, y ella decía que, digamos, es decir, poner la obra de Manolo Millares con toda la problemática que sigue habiendo para el traslado de obra, los pintores se quejan muchísimo de eso, los artistas canarios. Es decir, es como si no se distingue entre un cuadro y que envíes para allá materia prima o productos alimenticios. Entonces, es decir, esa fue la razón primordial. Hubo ahí algunos intentos, se habló de la Iglesia Redonda como un lugar donde se iba a hacer. Bueno, luego surge la Fundación Martín Chirino, claro, pero en el caso de Manolo Millares es que es completamente, o sea, concentrar la obra había que concentrarla en Madrid. De hecho, si uno visita la casa del Violeta Escobio en Madrid, ahí al lado de la Puerta del Sol, en la Plaza del Ángel, un triplex, es una fundación, está repleta de cuadros de él, de cuadros de ella. Sin embargo, sí que encontramos mucha obra de Manolo Millares en Cuenca, un lugar con el que tuvieron mucha relación, también con su Museo de Arte Abstracto. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, la relación con Cuenca de ellos fue primero por una relación de amor a primera vista, pero sobre todo con Fernando Sobel tienen una gran amistad, que es el primer director del Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Luego también la Fundación Antonio Pérez, donde hay muchísima obra en ambos lugares, en Cuenca, ¿no? Es decir, y se convierte en una casa, de hecho pasa largas temporadas en la casa actual. El Violeta sigue yendo a Cuenca, y ya desde entonces se les convirtió como en el
Mira, no hay fundación en Canarias, pero diríamos que hay una mini fundación, aunque no esté reglada, pero sí apalabrada con toda la obra que hay en diversas instituciones conquenses. Hasta el punto de que a mí me dolió un poco porque hablando con alguien reconocido en Madrid y tal, decía, pero Manolo Millares no es de Cuenca. Hay gente que piensa que Manolo Millares es conquense. Es difícil decirles, no, es gran canario, ¿no? No hay lugar en el mundo donde haya más obra de Manolo Millares al alcance de la vista que Cuenca. Creo que puedo decir sin equivocarme que de media pues hay seguro 5 o 6 obras de Manolo Millares permanentemente expuestas, y después está la Fundación Antonio Pérez, que también creo que en parte debido a la generosidad del Vireta pues también hay obras. La Fundación Antonio Pérez, en la Sala Millares, ha organizado actos y performances vinculadas a la obra del artista gran canario y tiene cerca de una veintena de obras del pintor expuestas que se unen a las que se pueden ver en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Precisamente el fundador de este museo, el pintor Fernando Sobel, fue el que sirvió de puerta de entrada para Millares, a la localidad manchega. Estamos hablando de Manolo Millares, hablaré sobre todo de la admiración que tiene Fernando Sobel, el fundador del museo y artista él mismo, por Manolo Millares y su obra, ¿no? Yo diría que tiene a Manolo Millares pues, por una de las grandes cumbres del arte español de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Una de las primeras obras que Fernando Sobel compra a Manolo Millares es el sarcófago para Felipe II, que está, digamos, permanentemente expuesto en Cuenca desde el año 66. Pero la obra de Millares se puede encontrar en muchos más sitios. Forma parte de la colección del MoMA en Nueva York. Está presente en la Galería Charpentier de Cannes, en varios museos de arte moderno de toda España. No hay más que coger el catálogo nacional de pinturas, también hecho por Alfonso de la Torre, para darse cuenta de que hay mucha obra de Manolo Millares en colecciones de renombre en todo el mundo. En Europa, Estados Unidos. Manolo Millares ha logrado ser, tal vez, más profeta fuera que dentro de su tierra. ¿No tienes la impresión de que Manolo Millares, tal vez en Gran Canaria sí, pero en el resto de las islas, en Canarias, no se le conoce lo suficiente, no se reconoce suficientemente su labor y su obra? Yo creo que con el tiempo ya, digamos, Manolo Millares se sabe exactamente quién es y se le ha visto en exposiciones importantísimas en Madrid, en exposiciones importantísimas en Cuenca, en Canarias, en Las Palmas, en Tenerife y tal. Ya se sabe más o menos quién es, pero es verdad que digamos, el desconocimiento ha sido tardío, pero yo creo que, y también, es decir, que es por una parte una ventaja y por otra parte es una desventaja el hecho de pertenecer a la familia Millares Sal, ¿no? Es decir, por supuesto que es más reconocido, claro, los que han vivido aquí, por ejemplo, Agustín Millares Sal, José María Millares Sal como poetas, Jane Millares, es decir, porque han vivido aquí. Entonces, claro, pertenecer a la familia Millares, por una parte, es, digamos, un acicate para ser más reconocido, pero por otra parte también es como el hermano ausente, ¿no? Y sobre todo su muerte joven. Hay muchos factores que hacen que, digamos, no tengan ese reconocimiento. Pues Antonio, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más la vida de Manolo Millares, del Vireta Escobio, a través de este libro que, bueno, solo hemos hablado de un poquito, hay mucho más en este libro, invitamos a todo el mundo a que lo lea. Muchas gracias a ustedes. Sí. Tumbo, residuo o resto de algo que queda en el fondo de un recipiente. En el alpendre había varios sacos apilados con tumbos de papas, sacos como los que usaba Millares en sus obras.